primera parte hasta 10:50 tenemos la presentación general del tema mujer-sujeto en el género narrativo en relación con mi tesis de maestría, como ya les dije, publicada por Budelar. Después tenemos perspectiva lírica de varios autores que han escrito sobre el tema de la maternidad en sentido positivo y negativo, algunas como Susana March, Kira Galván, Blanca Biel, Gera Manzano. Luego tenemos un descanso, después tenemos segunda parte, diálogos poéticos con la autora Susana March y mi respuesta en varios poemas, y después lo último es perspectiva personal sobre el mismo tema en mis textos líricos, Tapiz de la maternidad y Cartas a un hombre desconocido. Introducción general al tema. La construcción cultural de la mujer ha sido mayoritariamente realizada por hombres, de tal manera que para la mujer su autognosis e intelección está atravesada por una alienación histórica de sí misma. La mujer llega a una concienciación de sí misma y su significado cuando esto es nombrado por otros, un discurso caracterizado por su subalternidad respecto al discurso masculino. Las diferentes olas del feminismo han realizado un aporte fundamental para la liberación del discurso de la mujer, llevando a la misma desde una postura del otro a una asunción de sí misma como sujeto. Esto es, la escritura en general ha sido de hombres, ¿no?, con una perspectiva de lo femenino, pero desde afuera, desde el otro. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Entonces lo que yo analizo es el discurso femenino desde el ser femenino. Siguiendo a Simone de Beauvoir en El segundo sexo, la mujer ha estado históricamente en una situación de inferioridad con respecto al hombre. La categoría del otro es tan original como la conciencia misma. Señala que desde las sociedades más primitivas y la antigua mitología se produce la dualidad entre el concepto de lo mismo y de lo otro. Posteriormente se traslada a la mujer esa cualidad, considerando que la mujer no nace, sino que se hace, a través de las pautas culturales que le imprimen la adhesión a un género. Señala la importancia de la alteridad en las diferentes colectividades. Ninguna colectividad se diferencia nunca como una si no se coloca inmediatamente a lo otro enfrente de sí. Reflexiona sobre la sumisión de la mujer y establece: la mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste en relación con ella. Esta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es el otro. El hecho de constituirse el otro, esto es una cita de mi tesis de maestría, autocita, el hecho de constituirse el otro para la mujer tiene una doble desventaja, pues no solo es lo que se singulariza por la oposición negativa, es decir, el sujeto y lo que no es él, sino que además ella constituye un objeto frente a lo que sería el sujeto masculino. Es decir, la mujer, según esta perspectiva, no define su ser por sí misma, sino en una relación de inferioridad respecto al principal, que sería el hombre. Siguiendo a Hegel, se refiere al término sujeto según la concepción idealista, que para el idealismo solo existe el sujeto, su actividad, su alcance, ni sujeto ni mundo en sí. Por su actividad especulativa, producción de ideas y conocimiento reflexivo de ellas, el sujeto determina a la vez la forma y el contenido del conocimiento, es decir, todo lo que es real, racional y al mismo tiempo cognoscible. Es el idealismo absoluto, o sea, la afirmación según la cual el sujeto es fuente de sí mismo y del mundo, constituye todo y al mismo tiempo conoce, sin resto, la totalidad de lo real. El sujeto no se plantea si no es bajo la forma de oposición, pues pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en inesencial, en objeto. Perspectivas femeninas en la narrativa de la escritora Silvia Lago. Silvia Lago nació en el barrio Pocitos de Montevideo en el año 1932, estudió en el Instituto Vázquez Acevedo, donde se recibió de bachiller en Derecho y luego continuó sus estudios en el Instituto de Profesores Artigas y se recibió de profesora de literatura. Ejerció su profesión en la enseñanza media durante más de 20 años, pero debió dejar esta actividad a partir del régimen dictatorial
de 1973. Durante este periodo se dedicó a los talleres literarios junto con el profesor Albereche y continuó la creación y crítica literaria. Esta escritora suele inscribirse dentro de la denominada generación del 60. Hay numerosos aspectos que buscan denunciar mediante las acciones de los personajes un tipo de vida que pertenece a modelos tradicionales, que se encuentra resquebrajada. El tipo de relaciones entre los géneros que presenta este texto demuestra los dobleces de un momento histórico que tiene que superarse, y Lago estaría preanunciando la importancia de su disolución para que otro tipo de relaciones entre géneros pudiera surgir. La transgresión implica escribir sobre la sexualidad femenina y la represión en la que se inscribe constituye un juego entre el género y el poder, siendo a Foucault, si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él y de hablar de su represión posee como un aire de transgresión deliberada. Cierro como ahí ven cita de Foucault. Como está como estoy pasando el PowerPoint, a veces no abro cita, pero ustedes están viendo que es la cita de los diferentes autores. En el relato Días Dorados de la señora Piel de Diamante hay numerosos aspectos que buscan denunciar mediante las acciones de los personajes un tipo de vida que pertenece a modelos tradicionales. Esta narración emplea el monólogo interior de Laura, que recuerda los comentarios de su madre para manifestar sus más profundas emociones acerca de la falsedad en la que vive y su sentimiento de infelicidad en torno a su modo de vida, donde el ascenso social estaría asignado por vía del matrimonio. Es decir, este personaje es un personaje que solo ha tenido la vía del matrimonio y no ha realizado ni estudios, pero pertenece a cierto tipo de estructura del modelo tradicional que la ha llevado a esa selección, ¿no? El texto plantea la sujeción del personaje femenino, que perdería parte de su libertad con el matrimonio. Su madre ha propiciado su enlace con un joven al que no ama, pero que podrá brindarle un buen pasar económico. Mamá suspiró y dijo: los sacrificios que se hacen, esto se lo dice la madre, ¿no? Los sacrificios que se hacen por los hijos, porque yo no me había casado todavía y en consecuencia escaseaba el dinero, y el traje debe pagarlo la familia de la novia. Es la costumbre y es lo correcto, aunque la familia de la novia vive en la más solapada miseria dignificante. Y el encaje cuesta una fortuna, pero igual se lo voy a comprar, aunque tenga que empeñar la plaqueta de mi madre muerta. La ruptura con la forma escritural tradicional en el monólogo interior de Laura refleja por una parte el devenir del pensamiento y por otra el énfasis en la transgresión no solo a nivel de la norma gramatical, sino también de lo que está bien escribir o decir, apropiándose del empleo masculino del lenguaje y de las malas palabras. La metáfora utilizada posteriormente para denominar al marido, gran marido Gerifalte, el uso de la mayúscula, en vez de agregarle importancia, se la resta por el sentido de la ironía general. Gerifalte designa un ave rapaz de gran tamaño, es el halcón más grande que se conoce. Metafóricamente, alude a la apropiación violenta e inapropiada que realiza el ave carnívora de puntiagudo picos y uñas, asociada, en este caso, a la toma de posesión de la esposa. Desacraliza así el sentido del relato del casamiento feliz, manifestándose una diferencia categórica respecto al deseo, según el género al que pertenezca el individuo. ¿Van entendiendo? ¿Voy bien? Si quieren realizar alguna pregunta o algo o voy yendo muy rápido, o van entendiendo. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me dicen o me digo, si algo no entiendo, lo quiere que reitere o amplíe, no hay problema. Esta imagen del ave de rapiña continúa posteriormente con el neologismo liceagudo, que uniendo los significantes licenciado y agudo, genera un nuevo significante con un nuevo significado
que trasciende los significados de ambas palabras e incluso asimila la de ojos de lince, que son la de vista muy certera, como el gerifalte, que no se equivoca al elegir su víctima. Más adelante se refiere a la conducta del novio con la que va a ser su respetable esposa. Escrita con mayúscula, genera a nivel visual una ruptura y deconstruye el respetable esposa, donde los dos significantes separados se convierten en un significante solo con el significado de ser un sujeto que tiene que jugar un rol fijo dentro de la sociedad a través de la unión de las palabras fagocitada de las vanguardias. Genera un nuevo significante, provocando un nuevo sentido al neologismo que se explaya en varios nuevos significados que connota la crítica a la posición subalterna de la mujer con relación a su marido, a su papel dentro de la sociedad, porque no es digno de veneración, lo que sería falso, lo que implica una actuación. El significado de lo que representa la palabra respetable en la imagen de esposa quedan disminuidos porque se cuestiona el valor que les legitima por medio de la norma, ya que pasan a ser lo denigrante que se condena. ¿Se podría bajar un poquito más allí el aire? No sé cuál sería este. Otro no, el que está no necesita. Siento, no sé cómo están ustedes, vamos. Capaz que vos me ayudás ahí. Miren. En este sentido, Butler se refiere a lo que es el deseo relacionado a la carencia o falta, asociado a lo que significa el disciplinamiento de la persona, ligado indisolublemente al género. La negación del deseo como privación queda estrechamente unida a la conformación del sujeto, según Butler, pues el sujeto no precede al deseo, sino que lo deseado conforma esencialmente al sujeto. Esto está en Casale, Deseo de Producción de Agencia, Judith Butler, Feminismos de París, como allí ven, del año 2006. El esteticismo y el hedonismo predominan en Laura, aun cuando está embarazada. En el relato del parto de este hijo, se hace referencia al dolor y al intento de convencer a la mujer de que podía no sentirlo, mencionando el difundido libro Parto sin dolor, cuya primera edición data del año 1942. Este libro era un libro de cabecera de la generación, por ejemplo, de mi madre. Era como un libro de cabecera y era prácticamente además el único que había de lo que era el parto, el embarazo del parto. Ahora hay muchísimos libros, pero en aquel momento era prácticamente uno de los únicos libros. Agudas contracciones en el bajo vientre, dice el doctor que dicta las clases sobre parto sin dolor. Echarse fuera una misma, darse vuelta como una media, lanzar el revoltijo interior violentamente contra la cara atenta del médico que espera. Esa es la idea de ella, o sea, lo que siente Laura, ¿no? Y el otro que dice, ya veo la cabecita, ¿tá? Es decir, ese esfuerzo que hace ella por un lado y el otro que ve desde afuera, ¿no? Se encuentra una contraposición entre lo que siente el personaje femenino con la visión masculina del parto, exterior al proceso, denotando la incompresión del mismo. La crítica de Lago, que denuncia la abstracción de la identidad femenina, la ignorancia sobre lo que se está viviendo, en la visión del personaje masculino, que considera a la mujer como un ser simplemente biológico, ignorando la violencia de la significación tan profunda y sagrada del nacimiento de un hijo. Y les quería leer parte también de la tesis, donde tengo una parte de la cita de Parto sin dolor, que y algo que dice es interesante. Este libro, Parto sin dolor, fue leído por muchas mujeres de esta generación como guía confiable antes de dar a luz. La edición consultada desde el año 1958 se percibe por antiguas fotos en blanco y negro,
lo alejada que estaba la ciencia de esa época y el saber científico de la comprensión femenina, tanto del parto como de todo lo que concierne a lo biológico femenino. Se encuentra preocupación ante lo desconocido con el autor Dick Reed. Dice, hay tanto para ver y aprender en su presencia, tanto que me resulta imposible comprender o explicar, tantas cosas que me hacen comprender las limitaciones de mi propia capacidad, decía el que escribía el libro, ¿no es cierto? Se distingue la diferencia de lo que son los libros actuales sobre el embarazo y el parto y sobre todo los adelantos científicos que en el presente con la miocentesis, en el presente, bueno, la tesis de maestría 2012, ahora todavía hay más, ¿no? Pero el presente con la miocentesis aporta la ventaja del conocimiento de enfermedades cromosómicas y la ecografía 3D que permite conocer hasta la cara del bebé antes de nacer. La visión de la mujer como un ser generalizado, es decir, no como una comprensión de identidad, sino como un intento de explicación del que se considera poseedor de cultura que califica, juzga exteriormente, como si fuera capaz de entender a la mujer sin escuchar su propia voz. Este tipo de posturas es lo que Benavides, en El ser y el otro y en la ética contemporánea, señala como un otro generalizado, que se diferencia y distingue del otro concreto. El otro generalizado implica la ceguera epistemológica del otro concreto. Significa que bajo las condiciones del velo de la ignorancia, el otro desaparece. Es decir, hay en la visión del otro generalizado el reconocimiento de derechos, pero no se encuentra la captación de la historia del individuo involucrado ni sus emociones. Se encuentra en Lago la asunción de la identidad de la voz femenina, que sin temores expone los más ocultos sentimientos de la intimidad. Cuando apareció Días Dorados de la señora Piel del Amante, revolucionó la aldea de los años 60, reconoce el escritor en una entrevista publicada en la introducción del Trajano, realizada por Alejandrino Castro. Pienso que fue fundamentalmente por ser un discurso estallante y sin aparentes inhibiciones, donde una mujer, como también lo dijo entonces la crítica, se atrevía a usar por medio de un lenguaje, metáforas y símbolos, las malas palabras más fuertes y las ponía en labios de una señora de sociedad. Si se contrasta este texto que reproduce el parto por medio del recuerdo, el monólogo interior, con el relato del parto de Sinforosa, en el capítulo 36, en Ismael, de Eduardo Acevedo Díaz, ¿sí? Dice, la fiera amazona no podía arredarse ante un fenómeno natural como el que se sentía operarse en sus entrañas de indígena bravía. Arrojóse sin ayuda del caballo en un trecho de verde y abundante gramilla, casi encima del borde del arroyo. Levantóse la pollera corta, por 2 veces creyó triunfar y otras tantas se retorció. Algunos minutos quedóse inmóvil como muerta. Luego se estremeció, volvió a aferrarse al tronco hasta hacerse un arco y de pronto lanzó un grito, echando un lado a la cabeza. Algo se removía al alcance de su brazo en medio de bajidos. Mas, Sinforosa dejóse estar quieta por largos momentos. Sabía ella bien lo que allí se movía, era un criollito berrendo en negro. Aquí el narrador externo, por medio del alejamiento de la tercera persona, del singular, totalmente ajeno a lo que es la vivencia del parto, lo relata animalizando a Sinforosa, asimilando a la mujer objeto a la naturaleza incomprensible. Esto es lo que yo le decía hoy, ¿no? La diferencia del relato desde el punto de vista externo, que está relatando al otro como si fuera bueno, en este caso parece un animal, podría haber relatado lo mismo de una perra, ¿no? Es el triunfo de la sabiduría instintiva en la más alienante soledad, ya que nadie la ayuda y el acto adhiere la valentía de la fuerza extraordinaria de la mujer que en medio de la batalla dio a luz a su hijo. La comparación inmóvil como muerta se refiere a los momentos entre las dolorosas contracciones que se adquiere un estado de somnolencia que oficia de tregua antes del siguiente latigazo interno de la contracción. La quietud del final se refiere a la expulsión de la placenta posterior al nacimiento del bebé.
Es un relato simplificado, asociado a la brevedad inexistente, pues el proceso suele ser extenso, mostrando a la protagonista asociada a su circunscripción dentro de la naturaleza. En el texto de Lau, cuando se refiere a la visión del médico y se perciben aspectos de la visión masculina de la mujer, encontrándose la animalización, la asociación a la naturaleza y el instinto en contraposición al raciocinio. El texto de Acevedo Díaz no presenta ni siquiera un otro generalizado, sino una animalización total de la mujer que, cosificada, parece no tener alma ni sentimientos por el momento que está viviendo, pues se podría haber relatado de igual forma el nacimiento de un animal. La ignorancia de sus derechos, emociones, vivencias de su identidad como ser humano es total. Las diferencias entre el relato de Acevedo Díaz y el de Lau van de la distancia de la mujer objeto animalizada a la asunción de la voz femenina como mujer sujeto, de la soledad y la naturaleza a la presencia de la asistencia a la embarazada. En la obra de Lau, por medio del monólogo interior, la mirada íntima desde la propia vivencia del sujeto mujer, que está además unida al recuerdo del personaje, y la asimilación como parte de una circunstancia de importancia dentro de su vida, en antítesis con el alejamiento y la falta de comprensión total del acto de dar a luz, pues el narrador desconoce totalmente lo que siente Sinforosa, solo se la muestra como una cosa, no como la protagonista en una historia de vida, en una descripción exterior y distanciada. El relato del nacimiento cobra un valor por mímesis, como ustedes saben, es la representación artística de la acción, de testimonio del momento de los sentimientos femeninos en tan difícil trance. Es algo que tendría que formar parte de la memoria colectiva de la sociedad en base a testimonios personales que se han quedado silenciados por el poder masculino. La historia de mujeres es prácticamente inexistente justamente por la exclusión de su voz de la memoria colectiva. Siguiendo con análisis del cuento de Lau, se relata lo difícil de los días posteriores al parto desde el punto de vista femenino, el cansancio devastador de la mujer, la angustia, el sentirse débil para las urgentes necesidades del recién nacido, quedan plasmados en Laura, que es una antítesis de la heroína, y comienza a beber enseguida de haber dado a luz. Alberto pretendía aconsejarme: no deberías beber, estás débil, no te conviene entregarte al vicio. La madre, como siempre, la enjuicia, pero endosarle un hijo al otro. Me reí, furiosa porque había comprendido que ya no me preocupaban demasiado sus amonestaciones desinteresadamente maternales. El lenguaje metafórico relacionado a los cheques, endosarle, es significativo en cuanto a la visión de vida de la madre, que siempre está relacionada al valor de intercambio del dinero. La tercera relación marital de Laura es un deportista. Míralo, Laura, el profesor de natación de los nenes, luminoso como un dios griego. Se ofrece cortésmente para enseñar natación a nuestros chicos. En este fragmento se cuenta una traslación de la valoración femenina sobre lo masculino de sujeto a objeto. El símil señala la semejanza entre la luz asociada siempre a lo positivo y su hermosura cercana a la divinidad. Continúa el relato refiriéndose a su madre y a su esposo. Ellos se entienden, Mofete y Lince, ambos mamíferos carniceros, ambos fauces hediondas, se sobreentendieron siempre en realidad para sus turbios enjuagues inconfesados. El empleo de las metáforas subrayadas animaliza a la madre y al esposo respectivamente y denuncia el previo arreglo del matrimonio y quizás de otros asuntos económicos o familiares no especificados. En este fragmento, la protagonista se percibe a sí misma como una víctima, autoexcluyéndose siempre dentro de su monólogo interior. El texto termina con el suicidio de Laura, que luego del aborto del que iba a ser su tercer hijo, es decir, otro después del que acabamos de ver, de su relación con Alexis. Ese suicidio podría ser considerado a nivel simbólico como el fin de un tipo de imagen femenina, un tipo de modo de ser y de entender la vida, la ruptura con la dependencia económica dentro del matrimonio, la necesidad de una profesión, oficio para que la mujer pueda conquistar su independencia, la necesidad de la libertad de la mujer al planear su familia y la conclusión de la doble moral
los ocultamientos e ideas arcaicas sobre las relaciones de género. Este texto anunciaría la necesidad del nacimiento de una mujer diferente, pero la protagonista no encuentra mejor solución que el suicidio. La protagonista analiza diferentes alternativas mediante el empleo de varias preguntas retóricas. ¿Abrazar una causa? ¿Volver al arte? ¿Trabajar? ¿Ganar mi dinero? ¿Estudiar? El universo se hunde en una lama blanquecina y indiferenciada. Solo una extensa llanura inabarcable y sin embargo tan próxima, tan piadosamente devoradora. Se mencionan las opciones que posteriormente van a constituir las soluciones de las mujeres de generaciones venideras, es decir, todo lo que ella ha nombrado antes del suicidio. Pero Laura se encuentra tan sumergida en su tipo de vida que no encuentra el valor para una solución práctica ligada a lo real, como sería tomar alguna de las opciones planteadas en las interrogantes. Solo se decide suicidarse, que en realidad significa una resolución mucho más trágica que las otras, pero que provoca la liberación de su conflicto. Bien. Luego tendríamos otro cuento, que es el cuento Ninfas, Pasión y Muerte, de la misma autora, que apareció por primera vez en la revista Hispanoamérica en el año 1978. También figura en la colección de cuentos Días Dorados, Días de Sombra, del año 1996, y es la versión que se seguirá. Este cuento es una modificación de No esa clase de ninfas que apareció en la colección de cuentos de Detrás del Rojo del año 1967. No esa clase de ninfas relata por medio de un personaje femenino y a través de fotografías las diferentes etapas de su vida. Ninfas, Pasión y Muerte presenta la contraposición de dos imágenes. Muchas gracias. De dos imágenes de mujer. Una es la narradora protagonista y la otra es una víctima política del régimen dictatorial. La narradora va alternando su relato personal con el recuerdo de su asistencia al velatorio de la joven mujer. Toda la parte del relato del personaje femenino coincide en ambos textos, salvo contadas diferencias y desenlaces. Desde el título Ninfas, Pasión y Muerte encontramos una imagen relacionada con la mujer y la asociación a la concepción cristiana de la pasión y muerte, tradicionalmente empleada para referirse a los tormentos y muerte de Jesús. La ninfa es metafóricamente la mujer joven y bella, que se asocia a las deidades fabulosas que habitan en las aguas, los bosques y otros lugares naturales, según la antigua mitología griega. Simbólicamente, la ninfa se refiere a aspectos del carácter femenino del inconsciente, que el título anticipa como un proceso de disolución y finalización. Comienza el texto con el relato de una narradora personaje que, observando el álbum familiar de fotografías, cuenta su vida a una segunda persona que no se define, pero posteriormente se dice que es el médico. Es un quiebre con la narración omnisciente tradicional, pues la narradora personaje aporta el punto de vista personal, en este caso la visión de sí misma y la ponderación de su vida a lo largo del tiempo. Se emplea el recurso de flashback. La acción transcurre a través del recuerdo que comienza en sus primeros años de vida, la reflexión sobre el tópico del tempus fugit, del tiempo que transcurre y deteriora la imagen exterior, que las fotografías mantienen en su fría impresión. Un álbum familiar se convierte en un documento maligno al revelarnos simplemente que el tiempo ha pasado. Esa es la primera y más elemental asociación con el título. Ninfas, Pasión y Muerte, es decir, el significado de la palabra ninfas, ya detallado arriba, unido a su pasión y su muerte. La pasión, por antonomasia, unida indisolublemente a la idea de Cristo sobre sus tormentos y muerte. Es un rasgo de profunda transgresión, el hecho profano de unir a la belleza femenina y su desvanecimiento en el transcurrir de la vida, la idea de lo sagrado, de los tormentos de Jesucristo. Esto sería una transgresión de parte del agua, ¿no? El hecho de unir estos dos conceptos. Pero además existe un plano simbólico más profundo, que es el de la disolución del tipo de mujer al que hace referencia este texto, es decir, la muerte de la mujer solamente valorada por su belleza, la muerte de la mujer objeto, obediente y dócil en oposición a la surgente mujer sujeto, dueña de su vida, sus decisiones y poseedora de
su libre albedrío. Y aquí no sé, que me quedó la siguiente. Voy a leerles un poquito de la tesis para concluir este. Se encuentra la asunción de la mujer definida en primera instancia por lo corporal, que fija su identidad relacionada a un determinismo biológico. Se define pero a la vez se oculta, expresamente en la foto. Ella está mirando el álbum familiar de fotos y va razonando y va meditando en torno a eso. Ya en la introducción de la tesis hizo referencia al género y su relación con la construcción cultural social de la mujer. Profundizando sobre este tema y sobre cómo se construye el género, es que se podrá entender lo que está sintiendo Mónica como representación de la mujer de esa época. Ya se dijo que el género reproduce el sistema patriarcal imperante, otorgando al hombre el espacio abierto y público y relegando a la mujer al espacio cerrado de la casa. La sociología feminista ha estudiado los mecanismos que rigen este proceso de reproducción del sistema androcéntrico. Se considera que la mayor arma psicológica del patriarcado, que garantiza la universalidad y longevidad, está dada, ahora estoy haciendo cita de Amorós, está dada por el sistema coercitivo y represivo de los sistemas de los sexos y la dominación masculina a partir de la idea del consenso. Todas las teorías afirman la obligatoriedad de seguir la norma que se transmite de forma tanto consciente en algunos casos como de forma inconsciente desde que nace la persona. Cada una de ellas prioriza distintos aspectos y menciono algunas. Las teorías marxistas feministas enfatizan, abro comillas, el apoyo mutuo de los sistemas capitalista y patriarcal en el sostenimiento de la opresión femenina, cierro comillas, siguiendo Amorós. Las teorías medio estructurales sostienen que, abro comillas, las diferencias entre las actitudes y conducta de hombres y mujeres tienen su génesis en el ejercicio de papeles sociales y diferencias y desiguales, mientras que las teorías de la voluntariedad o del consenso explican que las mujeres son inducidas a desear aquello que se exige de ellas. El hecho es que la persona nace dentro del sistema de dominación de ciertos valores, donde lo masculino es generalizado y jerarquizado, y ello le hace percibir el mundo de determinada manera según el género al que pertenezca el individuo, según los parámetros socioculturales e históricos en los que nació. La teoría feminista neofreudiana enfatiza la relación de los seres con sus padres en los primeros años de vida. En fin, ahí ya me dio un poquito del tema, un poquito más sobre la construcción cultural de la mujer, ¿sí? En el segundo sexo, como ustedes saben, relacionando a la afirmación de la construcción sobre el determinismo, no se nace mujer, uno llega a serlo, ningún destino biológico, físico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Eso es Simone de Beauvoir, el segundo sexo, una cita que es bastante conocida. Bien. En Ninfas, Pasión y Muerte, el relato se intercala con el recuerdo de Mónica, de otra mujer muy diferente a ella, ¿no? Y entonces ella va trabajando con eso. Por otro lado, Lucha y Irigaray, las mujeres constituyen una paradoja, abro comillas de Irigaray. Las mujeres constituyen una paradoja, sino una contradicción dentro del discurso mismo de la identidad. Dentro de un lenguaje totalmente masculinista, las mujeres constituyen lo no representable. En otras palabras, las mujeres representan el sexo que no puede pensarse. El sexo femenino es un punto de ausencia lingüística, la imposibilidad de una sustancia gramaticalmente denotada. Señala Butler que Irigaray invierte el argumento de Beauvoir y de Wittig, por Irigaray sostiene, abro comillas, el sexo femenino no es una carencia ni un otro que inmanente y negativamente define al sujeto en su masculinidad. Al contrario, el sexo femenino
elude los requisitos mismos de representación porque ella no es ni lo otro ni la carencia.